right, let's start. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy. Sé que Muy bien, vamos a empezar. Muchas gracias a todos. voy a Gracias hablar en por inglés estar hoy. aquí. My name is Mashita and I'm from Ahora the voy a hablar en Secretariat. inglés. And Mi here nombre es we have Machita, soy with la us secretaria y aquí tenemos con Mr. Carlos nosotros Kuriyama. a Carlos Carlos Kuriyama Kuriyama. is the Carlos director of Kuriyama the es el Policy director Support Unit. de A little la bit about Mr. unidad Kuriyama. de He apoyo de is a trade políticas. expert. Es un He has inspector extensive economista. experience, Tiene gran including experiencia, designing incluyendo the rules diseñando around también trade negotiation agenda with las Asia negociaciones Pacific. de agenda He de led Asia-Pacífico aquí en Perú. several important bilateral También tiene negotiations for the varios Ministry of negocios Trade and como Tourism of líder, MINCETUR, tanto and en now Perú he is como en el leading MINCETUR, the y unit ahora called the Policy Support es Unit, parte which de lo que nosotros llamamos la unidad de research apoyo and de las analysis are políticas, que se encarga based de in evaluar Singapore. en el área de So to comercio y begin, también let's Singapur. start, Así and que I para give the floor empezar, to vamos, Carlos. le doy el Thank you pase a very Carlos. much, Mashita. Good afternoon Muchas to gracias, everyone. Machita. Buenas tardes a The todos. purpose of this El session is propósito to de esta sesión present es some of the presentar algunas main de economic las trends in the económicas, Asia-Pacific region. What's happening in de las tendencias económicas economic en la región terms. Asia-Pacífico So desde la perspectiva uh, económica. we can highlight, I would say, Nosotros podemos 4 key resaltar points from the cuar- latest cuatro available puntos economic desde indicators. el Number one comportamiento is that económico. El the primero gross domestic product in the APEC es region el record in PBI 2023 que se ha obtenido desde el expanded by 2023. Se ha 3.5%, expandido a and it outpaced 3.5% global GDP e growth. incluye The también second todo point el is that PBI global. El segundo inflation punto has es slowed down la in inflación ha comparison to a bajado year ago. a comparación de hace un año. It's moderating, Está but moderada, pero I would say we me still need to gustaría be decir que cautious. aún There are necesitamos ser some precavidos porque hay right-sizing issues algunos in the policy problemas de implementation. implementación que The tenemos third que point is that seguir in trabajando. terms of Lo connectivity, we are siguiente es la facing trade conectividad. route Nosotros estamos disruptions, también which con are algunas increasing disrupciones que freight están costs, incrementando and they y represent a incrementan challenge to los global trade costos. that Y esto también could representa elevate prices for un reto certain y goods. también The eleva final point is algunos that the precios. market Y expectations in general finalmente es también are em, about la expectativa del intensifying mercado en global general. uncertainties. Therefore, we've Hay seen that cuatro que the nosotros demand for vemos. gold La is demanda, por considered as a ejemplo, safe del oro, que asset, es como un surging as a activo. hedge. So those are, I think, the four Así que estas main son issues. los So cuatro principales in terms of problemas. the economic growth in the En Asia Pacific términos de region, el crecimiento as this económico de graph, Asia-Pacífico, como pueden ver en we este can see that gráfico, growth nosotros recovered podemos in ver que 2023 in comparison to 2022. una, hay una But our view recuperación del is looking ahead 2023 is a that growth comparación del this year 2022. is going to be Sin more or embargo, less como se pueden similar ver to en este año, es 2023. casi Our similar que en el expectation is that 2023. growth is going to be around Nosotros 3.4% esperamos más in o the menos APEC que region, esté en but it will 3.5 en el moderate in área Pacífico. subsequent years. Sin embargo, esto va a ir Because of mejorando con los some años secuenciales, uncertainties porque stemming from trade hay, protectionism, por ejemplo, ciertas protecciones, potential inflationary pressures, también and presiones de geopolitical inflación tensions. y también So there tensiones are also geopolíticas. some potential Así que hay opportunities that oportunidades could help to potenciales que pueden offset these ayudar a uncertainties. For poder example, ver todas estas the stronger incertidumbres, consumption como por as ejemplo raw el materials and consumismo, tourism is recovering. el turismo robusto que There se is está possibility also that recuperando. trade Hay una performance could posibilidad improve también de que el negocio pueda as mejorar part of y esto también multilateral puede causar cooperation. So these cooperaciones are some multilaterales. upside Así que estas son algunas de las opportunities. oportunidades que se So pueden ver. in terms of inflation, we can say that Ahora, respecto a la inflación, nosotros inflation is podríamos decir slowing que down, la but it's expected to inflación está ease in the bajando, near pero se term, espera if no que new esté shocks mucho mejor. emerge. So we have to be clear about Nosotros this. tenemos que ser muy claros con That esto. Por ejemplo, governments need to el be gobierno necesita always ready. They cannot put their estar guard down. siempre There seguro, are no some puede bajar la uncertainties guardia from porque the hay ciertas supply side. incertidumbres So respecto a ciertas I would say that implementación. Así que yo part of the diría que inflation has parte de la stabilized inflación because of se ha uh, estabilizado proactive debido a action by central las banks and acciones que monetary han authorities. sido
empleadas por los bancos centrales, las autoridades monetarias. Desde la última vez que nosotros reportamos en febrero, hay también un estado. También, por ejemplo, hay cierta medida en cuanto a lo que nosotros tenemos en cuanto, por ejemplo, las economías, las 17 economías que han sido depreciadas actualmente comparados a los dólares americanos, m- más o menos de 2,1%. Nosotros tenemos en términos de eh, también en cuanto a la implementación, que ya lo he mencionado, hay riesgos potenciales, hay disrupciones también que reducen el stock de aceites que pueden afectar todos los precios. Eso es un aspecto a considerar. También se puede hablar acerca de ciertos otros precios. Por ejemplo, debido a la influencia, hay precios que se elevan también debido a ciertas fallas desmotivan, por ejemplo, los cambios climáticos y también la demanda intensificada. En otras áreas en donde nosotros también vemos que nos pueden causar preocupación es que hay disrupciones que nosotros hemos notado que no hay, por ejemplo, en el canal de Panamá no hay suficiente agua. Entonces la cantidad de transporte que hay ahora en el canal de Panamá es mucho menos del que estaba el año pasado. En cambio, nosotros podemos ver también que hay ciertos riesgos marítimos. Por ejemplo, viajar entre Europa y Asia para poder ver también este tránsito desde Sudáfrica. Así que esto es, por ejemplo, esto añade también presión a los precios y hace que los costos también incrementen. En términos generales, también hay un 50% más que el año pasado. Si nosotros vemos en el número de buques que están cruzando el canal de Panamá, ahora mente es solamente un tercio de lo que estaban cruzando hace más o menos un año. A comparación del canal de Suiza, es la mitad de lo que solía haber el año pasado. Así que otros problemas que también expliqué anteriormente era acerca de las investigaciones y también la demanda de mayor cantidad de oro. Por ejemplo, desde enero de este año hasta abril del 2024, la onza de la onza Troy de gold antes era de 2005 y ahora es de 204 dólares americano, así que ha incrementado un poco. Adicional a ello, algo que también nosotros estamos enfrentando es la acumulación acerca de también el aumento de barreras y los medios que aumentan la amenaza del proteccionismo. Hay medidas también vigentes que son importantes y también convertibles para los importadores principalmente y también ciertas restricciones que están afectando las importaciones. Sin embargo, me gustaría decir que hay esperanza, hay un clima de esperanza en cuanto al número de medidas comerciales recientes. Muchos gobiernos están reduciendo, eliminando ciertas importaciones. Eso nos da un cierto ambiente de esperanza. El comercio en el 2023
En cuanto al comercio de mercancías, hemos tenido una gran inflación. Hay, por ejemplo, demanda y también hay ciertos problemas económicos o preocupaciones económicas que se expanden a lo largo de esto. Sin embargo, yo diría que hay que ser un poco más optimistas porque la inflación está moderada y también las compañías y el gobierno están colocando mucho esfuerzo en poder mantener estos cambios de operaciones para ser resilientes. Así que esto es muy importante. Y me gustaría mencionar también que el conocimiento y la organización. También me gustaría hablar acerca de em, lo que sucedió en el 2023. Somos más resilientes. Este aumento de trabajo de comercio y hacer, por ejemplo, un viaje en cuanto a trabajo, significa que somos un contribuidor importante en el comercio, en los servicios de comercio. Y solo para finalizar, yo diría que un área que hay que mantener en cuenta es acerca del gobierno general de el PBI. La deuda está incrementando, para ponerlo simple. ¿Y por qué? Esto es debido a que hay un extenso estimulante en cuanto al tema fiscal y los riesgos económicos que se pueden enfrentar y la mayoría de problemas económicos que se enfrentan. Por ejemplo, la pandemia, principalmente. Nosotros tenemos que encontrar el balance porque si definitivamente esto se está aumentando. Sin embargo, por otro lado, también se tienen medidas fiscales que pueden también medir la actividad económica. Así que lo que nosotros estamos viendo ahora es que la deuda probablemente incremente debido a la pandemia, también debido a ciertas vulnerabilidades de la economía, pero sobre todo debido al incremento de los pagos. Eso es otro también, otro problema también. Así que para finalizar, lo que nosotros necesitamos hacer es crear un balance de políticas. Nosotros no tenemos un, nosotros no tenemos magia, entonces tenemos que hacer políticas monetarias, políticas fiscales. Nosotros también tenemos que continuar con reformas comprensivas reestructurales y también debemos continuar con cooperaciones multilaterales para poder mantener el comercio abierto, mantener la estabilidad y también poder dirigir y afrontar todas las dificultades comerciales. Thank you very Gracias. much, Carlos, for that Muchas gracias, presentation. Carlos, por la So I think presentación. just to summarize Yo creo que solo briefly, para resumir un PEC's poco economy, based on acerca the de la latest economía de report la by the PEC PEC Policy Support Unit, respecto a las grew políticas by de soporte, hay 3.5% in 2023, 3.5% en el and this is an 2023 increase because in y este es un 2022 it aumento was porque en el 2.6%. 2022 era However, there are uncertainties. I would like to 2.6. invite you Entonces me to ask gustaría invitar any ahora a questions. ustedes que hagan cualquier If pregunta you que ustedes feel like deseen en caso having de questions que because Carlos is tengan here. alguna, But porque before that, Carlos está Carlos, I aquí, just pero want antes to de eso add solo quiero to decir, clarify Carlos, one thing. me You gustaría said aclarar también em, inflation is the, well, we en see cuanto a la inflation inflación, decreasing. nosotros vemos que la That inflación doesn't está mean it's not disminuyendo. happening. Sin embargo, There is en still algunas economías, if the central bank si es que el Banco say that Central the rate is dice going down now, que el rango está the bajando ahora, banks are not going to, los the bancos, next day the banks are not going to follow it, right? la For siguiente us etapa as de a bancos no lo va a depositor, we seguir. always Entonces es suggest una bringing that preocupación para nosotros, high pero interest tenemos rate que money for a seguir while. Are teniendo you un seeing alto that rango de pagos. easing, or are you ¿Usted está seeing that viendo que eso rising, está for example, for us in terms of mejorando? inflation, De so that repente en el prices can go futuro down? los precios vayan a bajar para poder estimular la economía o el crecimiento económico. Eso es una posibilidad. Sin embargo, digamos, si es que en los Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo la economía estable y otras economías empiezan a reducir el interés de rango, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que los inversores van a ir hacia Estados Unidos y van a cambiar también tanto los ingresos locales van a también a disminuir y cuando eso sucede, la inflación puede afectar.
porque todo esto va a afectar a los productos importantes y estos productos importantes van a costar más. Ese es uno de los retos. Sí, ese es uno de los retos. Carlos habla español, entonces si desean hacer una pregunta en español, pueden hacerla. Sí, por favor. Señor Carlos, muchas gracias por esta exposición directa. Ha mencionado como uno de los factores el tema del precio del oro, cómo está la situación, cómo se está considerando, pero también se está tomando en cuenta en esos análisis la transición energética y el rol que cumple el cobre, sobre todo para países como Chile y Perú. Sí, esos factores se toman en cuenta también. Yo creo que el hecho de que el cobre es cada vez más importante, ¿no?, en la economía global es una gran oportunidad para el Perú, pero lo que tenemos que hacer es crear las condiciones apropiadas para poder atraer a esa inversión hacia el Perú. Caso contrario, no vamos a poder desarrollar esos proyectos mineros que tanto necesitamos, ¿no?, para poder sacar adelante al país. Necesitamos, estos proyectos brindan trabajo, generan divisas, promueven estabilidad. Y pues lo que tenemos es buscar, ¿no?, un clima de negocios atractivo. Esa es, yo creo que una de las grandes tareas. Any other question? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Just one more question for me. Una última pregunta para mí, Carlos. Usted habló acerca de Perú había tenido un enfoque en el sector informal en ese sentido. ¿Cómo usted ve en los sectores formales la contribución a la economía y cómo es que nosotros, qué es lo que nosotros podemos hacer de forma internacional para nuestras economías, asegurarnos de que la contribución en los sectores formales sea más atractiva? Gracias, Machita. Sí, definitivamente la contribución de los sectores formales es muy significativa en Perú. Desde el 2020, nosotros hemos hablado acerca del 59%, no, perdón, del sistema informal era del 59% de el PBI, entonces es muy significativo. Y la informalidad definitivamente tiene connotaciones negativas porque cuando nosotros vemos al sector informal, los trabajadores no tienen acceso al seguro social, no tienen acceso a la protección de seguro médico, por ejemplo. Tampoco las compañías informales, tampoco pueden tener acceso a ciertas iniciativas, beneficios o programas. Por ejemplo, para poder obtener un crédito. Esto es mucho más difícil cuando se tiene un mercado informal. Y también la informalidad significa que el gobierno pierde bastante. Alrededor del mundo siempre se indica y estima que la informalidad pierde 3 millones de dólares al año. Así que es mucho dinero de fuente, mucho dinero que podría ayudar a fomentar ciertos proyectos gubernamentales para toda la comunidad. En el caso de la informalidad, yo diría que lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que generar un clima que permita de forma correcta generar este ambiente de formalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un sistema de incentivos. De esa manera, el costo de ser informal tiene que ser mucho más costoso que el costo de ser formal. Y de esa forma nosotros podemos crear más formalidad. Algo que también necesitamos es, también tenemos que entrenar al capital humano, porque en el sector formal lo que sucede es que la productividad es menor que en el sector formal. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la educación pública. La educación también ha mejorado mucho. Y finalmente lo que tenemos que mejorar son las instituciones.
tenemos tenemos que tener un sistema judicial independiente. Por ejemplo, aquí en América Latina y el Caribe, si es que vamos a una disputa, para nosotros poder básicamente crear un contraste, un cambio, tarda más o menos unos más de 2 años para poder esperar de repente algún cambio. Algunos tenemos que cambiar esto porque en algunos lugares solamente son un par de meses. También las reglas de cohesión social son bajas. Hay diferentes dificultades. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay verdad. Y cuando no hay verdad, los bancos, por ejemplo, es mucho más difícil que puedan proveer dinero a a los negocios pequeños. Así que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer muchas cosas y siempre nosotros discutimos, hablamos en APEC sobre esto. Muchas gracias.